de los trabajadores que pidan que el patrono esté en posibilidades de conceder. Es injusta la huelga cuando no ocurre ninguno de estos motivos. Si dentro del término mencionado del artículo anterior se declare la huelga o el paro o en cualquiera de los delegados de las partes pueden, vamos a ver, que, que indican los artículos 242 y 252. En el numeral 2 dice los artículos del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo que son objeto de conocimiento de ese tribunal por estar pendientes y de acuerdo por las partes son a que el patrono adecue un local para que los trabajadores puedan ingerir sus alimentos, ya que por inexistencia de los trabajadores, lo cual hacen en la vía pública. Si ustedes se dan cuenta, esto es un seguimiento al arreglo directo o a la vía directa que traíamos anteriormente. Esta es la continuación, al arreglo directo o a la vía directa. ¿Qué creen ustedes? Eso lo vimos. ¿Qué estábamos negociando en uno de los dos? ¿Qué era? ¿Arreglo directo o vía directa? Esa es un arreglo directo, Linda, porque es un arreglo entre Ex- patrono y trabajadores. Excelente, Wilfredo. Muy bien, 100 puntos. Entonces, denme un momentito, por favor. Perdón, jóvenes. Bueno, entonces dice, los artículos del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo que son objeto de conocimiento de ese tribunal por estar pendientes y de acuerdo por las partes que son a que el patrono adecue un local para trabajadores lo hacen en la vía pública frente a las instalaciones de la empresa de agua salvavidas para consumo de los trabajadores de la planta en virtud de que el agua pues que proporciona la casa donde está instalada la fábrica es insalubre. Por tal motivo, varios trabajadores han sufrido quebrantos de salud. C. Que el empleador otorgue a todos sus trabajadores un aumento salarial equivalente al 10% de los salarios que actualmente devengan de el plazo de la vigencia del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo a suscribirse entre las partes del conflicto colectivo. 3. En esta instancia, las partes pues presentaron como medio de prueba dictámenes rendidos por los profesionales de las ciencias económicas estableciendo que el presentado por parte de la empleadora concluye que la situación de la empresa es crítica y no existe la posibilidad económica
económico financiero para otorgar el aumento salarial que los trabajadores pretenden y en cuanto a las otras prestaciones que sí es posible otorgar y el presentado por el sindicato concluye que en la situación económica financiera de la empresa demandada es sana y que en los 2 últimos años ha tenido ganancias que permiten otorgar el aumento salarial solicitado por los trabajadores, así como las otras prestaciones. Por su parte, el juzgado de oficio ordenó al Departamento de Estudios Económicos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala que por su personal se realizará el estudio económico financiero de la empresa Huizach S.A., al que fue rendido en su oportunidad y al que expone que la empresa económica y financieramente es rentable y que en los 2 últimos años ha tenido ganancias equivalentes al 30% de su capital pagado, por lo que se encuentra en posibilidad de otorgar las prestaciones que los trabajadores piden. En ese tribunal, al proceder el análisis de las actuaciones y sobre todo de las prestaciones económico-social que el sindicato de los trabajadores de la empresa Huizaches ha solicitado arriba. Entonces, a la conclusión que, atendiendo a la posibilidad económica financiera en que se encuentra la parte emplazada y ante la negatividad de la parte empleadora al otorgar las prestaciones, obviamente por esa negativa fue que llegamos hasta acá, ¿verdad? Llegamos a la conciliación y hoy pues tenemos esta resolución. Dice que pide que los trabajadores es procedente declarar la justicia del movimiento de la huelga, ¿sí? Entonces, y en consecuencia formular las declaraciones que conforme la ley corresponde. Citas de ley son los artículos con los cuales hemos estudiado y pues, se fundamenta la resolución. Por tanto, este juzgado con fundamento en lo considerado y las leyes citadas declara, uno, justicia de la huelga, declarándola por el sindicato de los trabajadores de la empresa de los Huizach S.A. y en consecuencia, la entidad emplazada debe de cumplir con otorgar las prestaciones siguientes. A, que la entidad Los Huizaches S.A. adecúa un local con los muebles necesarios para sus trabajadores que tengan donde ingerir sus alimentos. B, que la parte empleadora proporcione a sus trabajadores un mínimo de 10 galones de agua salavidas en forma semanal para su consumo de dicho personal. C, que la entidad demandada, atendiendo a su posibilidad económica y financiera, otorgue un total a todos sus trabajadores un aumento salarial equivalente al 10% de los salarios que actualmente devengan sus trabajadores, el que debe hacerse efectivo a partir de la fecha del planteamiento del conflicto colectivo en referencia. D. Se fija en 3 años la vigencia del pacto colectivo de condiciones de trabajo que deben suscribir la empresa Los Huizaches S.A. y el sindicato de trabajadores de la empresa Los Huizaches S.A., plazo que empieza a contar de la fecha en que se emite la presente resolución. En consecuencia, señala el plazo de 5 días para que las partes del conflicto pasen en limpio y suscriban el pacto colectivo de condiciones de trabajo, debiendo presentar un ejemplar a este tribunal con el objeto de agregarlo a sus antecedentes y establecer el debido cumplimiento de lo acordado por las partes y lo ordenado por este juzgado. Dos, el evento que el empleador se negare a otorgar las prestaciones indicadas en el numeral romano que antecede, quedan facultados los trabajadores para seguir holgando. Entonces, permíteme, vamos a seguir acá. 3, el patrono está obligado a pagar a los trabajadores que holgaron el salario correspondiente a todo el tiempo de duración de la huelga, y a los trabajadores que efectivamente laboran se les debe pagar el salario doble, que era lo que nosotros anteriormente mencionamos, los beneficios que tienen en caso que las personas pues sigan trabajando y exista lo que es el tiempo de duración de la huelga. En caso que la negativa a pagar los salarios relacionados, los trabajadores pueden acudir a la vía ejecutiva
sin perjuicio de los demás derechos en el caso que el Código de Trabajo otorga a los trabajadores y se fija un plazo de 2 días para que los trabajadores en la huelga reanuden sus actividades laborales en la empresa empleadora notifiques. Entonces, esta es una resolución como un ejemplo en el caso de la declaratoria de lo que es la huelga, ¿verdad? De la justicia de la huelga. Entonces, esto es como una aportación más a la clase anterior. Vamos con lo que es el arbitraje. En su libro, un segundo, como les mencioné anteriormente, no me han quitado y eso me cuesta un poquito manejar las cosas. Ok, pero en la página 155 hay un concepto y hay una definición donde dice que el arbitraje es un método alternativo de solución de controversias por medio de la cual dos o más partes acuerdan someterse a los desacuerdos que surjan entre ellas a la decisión o uno o varios terceros llamados árbitros. En vez de presentar sus diferencias ante los tribunales ordinarios de justicia, este mecanismo se funda en autonomía de la voluntad y en la confianza de las partes en la idoneidad, imparcialidad y especialización de los árbitros. El resultado de este proceso es la emisión de una resolución denominada laudo arbitral, que posee efectos jurídicamente vinculantes y en su mayoría de las legislaciones tiene su fuerza equiparable a una sentencia dictada por un juez. El arbitraje es un método privado, en pocas palabras, vinculante de resolución de controversias mediante el cual un tribunal arbitraje imparcial resuelva de manera definitiva una controversia entre las partes que han comprometido previamente a aceptar su decisión. Si usted quiere saber, por ejemplo, en el libro no le puse historia en relación al arbitraje, pero para que usted tenga la noción, ¿sí? O sea, el conocimiento básico, pero lo esencial lo puse en el libro, pero para que usted tenga el conocimiento, podemos decir que el arbitraje se remota a tiempos muy antiguos, en donde tiene obviamente preponderancia a la propia mitología griega, desde donde se puede decir que tiene sus primeros orígenes. La historia en relación al arbitraje menciona que se remota desde tiempos muy antiguos donde viene la preponderancia de la propia mitología, de la mitología griega, ¿verdad? Donde se puede decidir que tiene sus primeros orígenes. En la Biblia encontramos el Génesis, por ejemplo, de la vida, en la que se mencionan las prácticas arbitrales del pueblo hebreo y posteriormente en el mismo capítulo dentro del pueblo de Moisés se establece la práctica de los juicios arbitrales cuyo ejercicio se estaba confiado a un tribunal denominado de los 10, que se originaba con su nombre al estar integrado por 10 miembros más antiguos de la tribu, ¿verdad? Historias desde Grecia. Si nos vamos a Grecia, por ejemplo, podemos mencionar que el tribunal de arbitraje tiene sus antecedentes en Grecia, en Roma, pues en la primera ley de Solón se le confería facultades a los ciudadanos para que pudiera someter sus controversias a la decisión de un tercero, que tenía una calidad de árbitro. Eso era en la antigüedad. Adicionalmente, que allí también funcionaron los llamados jueces árbitros, electos popularmente, cuya función era arbitrar entre los particulares. Mientras tanto, aparecen en algunas clasificaciones de los árbitros iuris, que eran de los que juzgaban de acuerdo con el derecho común, y a los árbitros de nombramiento particular, cuya función era impartir justicia a su prudente arbitrio. De aquí es donde se origina el arbitraje. Se constituye en una de las instituciones más antiguas de nivel general, aunque su inserción en el derecho del trabajo se da un poco más reciente, pues aparece casi al mismo tiempo que la disciplina a la que pertenece.
Si nos vamos con Solón, ¿quién era Solón? Porque mencionamos a Solón anteriormente, ¿verdad? Que él, obviamente, pues en la primera ley de Solón se confiere las facultades de los ciudadanos. ¿Quién era Solón? Solón él existió en el año 638 Falta, a.C. a 550, perdón, ok, al 558 antes de Cristo. Fue una figura política, él era legislador, él era reformador, poeta vocacional, viajero, estadística, ateniense, participó en la guerra de Salamina y fue contemporáneo Pistrato. En esa época ya lo consideraron uno de los padres de la democracia. Me imagino que ustedes ya lo han escuchado anteriormente. Él era obviamente ateniense y fue incluido entre los 7 sabios de Grecia. Aquí estamos Platón, Aristóteles y dentro de ellos pues se encuentra Solón. Me imagino que pues les recordará anteriormente lo que es filosofía, porque ahí lo tuvieron que haber escuchado. Bueno, la definición de arbitraje, según Guillermo Cabanelas, también podemos decir que el arbitraje es toda decisión dictada por un tercero, una autoridad. Para ello es una cuestión o es un asunto, es integrado para ello un sistema de obtener justicia sin recurrir a las medidas extremas, pero atendiendo siempre, siempre al derecho y a lo que es la justicia, ¿verdad? Entonces podemos decir que el arbitraje es aquella institución del derecho colectivo que nos ayuda, ¿verdad? Tiene un carácter eventual que convierte un mecanismo alternativo para que nosotros podamos solucionar una controversia. Este apartado es importante, traer en cuenta que los tribunales de arbitraje, ¿verdad? Pues esto es historia, y si ustedes quieren, yo lo puedo compartir, no hay ningún problema, pero es prácticamente historia. Lo esencial es lo que vamos a ver ahorita a continuación, ¿sí? Es, bueno, en este sentido es importante traer en cuenta los tribunales de arbitraje son conformados por los particulares que hacen posible, gracias al carácter pluripersonal y a que la ley no exige que los jueces lo integren y deban ser abordados. Es más, la legislación excluye la posibilidad de que aparte del juez, los otros integrantes del tribunal puedan ser abogados, ¿verdad? Bueno, ahora bien, vámonos por favor al artículo 293 y 294. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, si se da cuenta, aquí nosotros tenemos integración de qué? Tribunales de conciliación y arbitraje. Entonces, no solamente es la conformación en la conciliación, sino también de esta forma se concilia lo que son los tribunales de arbitraje. ¿Sí? El artículo 293. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, vamos a hablar. La finalidad es mantener con justicia un equilibrio entre los diversos factores o producción o armonizando los derechos del capital del trabajo. ¿Sí? Ya que entendemos que la finalidad del arbitraje es, obviamente, llegar a un acuerdo, como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Convertir un mecanismo alternativo para las partes, una resolución de la controversia que logran, porque no nos pusimos de acuerdo en el arreglo directo, no nos pusimos de acuerdo en la conciliación. Bueno, llegamos entonces hasta lo que es el arbitraje. Entonces, por eso utilizamos como un mecanismo alternativo, ¿sí? Pero tuvimos que agotar todas las vías anteriormente para poder llegar hasta acá. Bueno, se ha intentado extender aquellas finalidades del arbitraje para llevar a cabo una esfera donde invade a otros derechos el carácter inalienable como o es el derecho de huelga. Significa que el sector poderoso en nuestro país ha instado sustituir el ejercicio del derecho de huelga por un arbitraje obligatorio generalizado.
lo cual ha puesto en evidencia de lo que busca en la realidad suprimir aquella garantía individual que constituye el derecho de huelga y que resulta incómoda para los empleadores. Vamos a lo que es en la página 156 del libro. Aquí me dan la clasificación de lo que es el origen de la decisión arbitral y me da lo que es el voluntario y tengo lo que es el inciso B, que es por materia de la controversia. El arbitraje voluntario es un mecanismo de tanto empleadores como trabajadores de común acuerdo. O sea, aquí obviamente su nombre lo dice, es voluntario. Aquí llegamos a un acuerdo entre las partes. Decisión de someter sus conflictos, sus diferencias al análisis de la resolución de un tribunal o un árbitro imparcial. Entonces, cuando hablamos de un tribunal, ya sabemos el tribunal, cuál es el fundamento del tribunal, que es el 293, o sea, cómo está integrado ese tribunal, ¿sí? Bueno, en el lugar de acudir a instancias judiciales y tradicionales. Esta vía se caracteriza por ambas partes y acepta libremente la intervención de un árbitro que se compromete a acatar la decisión que se emita. Bueno, entonces, si nos vamos acá, la naturaleza jurídica, hay dos teorías. La naturaleza jurídica podemos decir que es como un contrato. Y la otra es, según hay otra teoría que dice que el arbitraje es como una jurisdicción limitada. Esas son las dos teorías. Como un contrato, lo podemos ver como el nacimiento de una teoría que puede darse con dos sentidos, como un contrato de un compromiso, porque obviamente estamos llegando a un acuerdo, ¿verdad? Cuando ya ha surgido la controversia y se ha decidido renunciar al litigio para someterse a asuntos de decisión arbitral, o bien cuando aún así, sin haber un conflicto, las partes a futuro acuerdan someter el surgimiento de los conflictos a la decisión arbitral o bien cuando aún sin haber un conflicto, las partes a futuro acuerdan someter el surgimiento de los conflictos a una decisión arbitral, encontrándose entonces con una clásica cláusula compromisoria del derecho común. Otra teoría por el auto Caldera señala que existe un error fundamental en esa teoría, ya que suele confundir todo el procedimiento arbitral con la figura que le da al origen, es decir, un contrato compromisorio con cláusula, compromisorio identificando una parte del todo. Y cuando hablamos de la teoría la teoría del arbitraje, jurisdicción limitada, nos referimos que es la facultad de poder administrar justicia. Acuérdese que cuál es la facultad de poder, tenemos lo que es acá, notio, recordemos, es la facultad de conocer una cuestión litigiosa. Vocatio es la potestad de obligar a las partes para comparecer en un juicio. Coertio, recordemos que es la potestad para emplear la medida de fuerza para el cumplimiento de las soluciones. Inducium es la potestad que tiene el juez para dictar una sentencia. Entonces el maestro López Larrabe dice que como contrapropuesta de la teoría de arbitraje, como jurisdicción se plantea la otra de negar el carácter jurisdiccional del arbitraje. Se basa en la teoría de Ultra Petit de las sentencias de arbitraje que pasan de una declaración de derechos ya existentes en la ley de crear nuevos derechos. De eso se trata lo que es el laudo arbitral. ¿Cuáles son sus caracteres? Si se dan cuenta, lo que hice en el libro fue que únicamente coloqué lo esencial, pero para que usted tenga conocimiento, por ejemplo, las teorías se las estoy poniendo acá, pero lo esencial es, por ejemplo, el trámite del arbitraje, qué es lo que vamos, el procedimiento del arbitraje, qué es lo que vamos a ver a continuación y en qué tipos de arbitraje existen, es lo esencial, ¿verdad? Pero para que usted tenga el conocimiento en relación a ellos, que se lo mencioné anteriormente o en relación a lo que era la historia. El arbitraje voluntario. Bueno, el arbitraje voluntario, como leímos anteriormente, solo puede convalidarse por el uso de las dos partes cuando haya surgido una controversia y se encuentre o no instaurado el procedimiento judicial, debiendo descalificar
desde todo el punto de vista del arbitraje de esa clase que nazca producto de un contrato de cláusula compromisoria de la que como consecuencia se haya producido el compromiso de los trabajadores, porque obviamente es algo voluntario, llegamos a un acuerdo, ¿verdad? Por eso tiene la cláusula compromisoria, para resolver todos los conflictos colectivos de naturaleza que sean únicamente por medio del arbitraje, siendo descalificable porque vendría a constituirse en una negación del legítimo ejercicio del derecho de huelga. Cuando hablamos en relación al artículo 397, por favor, si vamos al 397, no sé si ya está ubicado ahí. ¿Ya? Ya, Cuando licenciado. vamos en 397, nosotros encontramos una clasificación en nuestro Código de Trabajo donde dice, arbitraje procede potestativamente. Cuando habla potestativamente, ¿de qué estamos hablando? Voluntariamente. Entonces póngale entre paréntesis voluntario. ¿Sí? Y nos dice que el voluntario es cuando las partes así lo acuerden antes o inmediatamente después del trámite de la conciliación. Cuando las partes así lo convengan, una vez se haya ido a huelga, al paro, calificados de legales. Y el número 2 dice obligatoriamente, que es la otra parte de lo que es el arbitraje, o sea, el otro camino que tenemos, donde dice, en los casos en que una vez calificados como legal la huelga o el paro, transcurra el término correspondiente sin que se haya realizado. O B, en los casos previstos de los incisos A y B del artículo 243. El arbitraje obligatorio. En la doctrina nos señala siempre que no atiende contra el derecho de huelga y de por lo consiguiente con la libertad sindical, es decir, que en los casos de servicios esenciales o en la función pública, en donde está vedada la posibilidad de acudir a la huelga, recomendando para estos casos los procedimientos de conciliación y arbitrajes adecuados e imparciales. El procedimiento de arbitraje. Y aquí comenzamos nosotros con nuestro procedimiento y vamos con la ley. En el artículo 398, por favor, váyase a su código en el artículo 398. ¿Ya? Ahí usted, hágame favor, si no lo tiene, póngale como título arbitraje potestativo. Arbitraje potestativo, dijo Ligda. Por favor. Y póngale paso número 1. Yo le pongo normalmente, yo los enumero, ¿saben por qué? Porque a la hora de un examen técnico profesional, usted mira el número 1 en su código, dice, este es el primer paso. Póngale, por favor, porque este es el procedimiento del arbitraje. Póngale el número 1 ahí. Se lo voy a traer agua, denme 30 segundos. Ya. Entonces, colocamos el número 1 y vamos a leer, dice, en los casos de arbitraje potestativo, las partes deben someterse ante el respectivo juez de trabajo y previsión social y por escrito los motivos de su divergencia y los puntos sobre los cuales están de acuerdo. Designan además 3 delegados, ¿ya? Por cada parte, ¿ya? ¿Y por cómo se conforma? Porque el 293 nos dice a nosotros cómo se integra, ¿sí? Nosotros ya sabemos cómo se integra. Bueno, ok. Eh, por cada parte, con los poderes suficientes para representarlos de conformidad con lo preceptuado en el artículo 409 también, señalando el lugar para recibir notificaciones. En caso de no llegar a este requisito, el juez ordenará subsanar la omisión. En los casos
de arbitraje obligatorio, el juez convocará a las partes y llevará un acta que contenga los requisitos enumerados en el párrafo anterior. Integración del tribunal. Ahí, por favor, póngale paso número 2. ¿Cómo voy a integrar yo ese tribunal? Bueno, llenando todos los requisitos de los trámites anteriores, el juez dentro del plazo de 24 horas siguientes procederá a integrar el tribunal. ¿Sí? Ojo, el juez aquí no lo va a integrar, únicamente los va a ¿qué? Convocar. ¿Sí? Muy bien. Después dice, procedimiento en el artículo 400, ¿sí? ¿Qué dice el artículo 400? Lo dispuesto en el artículo 383 de este código es aplicable para los tribunales de arbitraje. Será motivo de excusa para los vocales del tribunal haber conocido el mismo asunto en conciliación, pero puede ser esto llenando los delegados de ambas partes. O sea, que pueden ser los mismos que vieron en la conciliación. La declaratoria de incompetencia, paso número 3. ¿Ya? Aquí dice, una vez resuelto los impedimentos que se hubieran presentado por el tribunal de arbitraje, se declarará competente y dictará la sentencia dentro del plazo de los 15 días posteriores. Durante este lapso no admitirá recurso de sus autos o providencias. Audiencia de los delegados. Aquí es paso número 4. El tribunal de arbitraje, dentro del plazo previsto en el artículo anterior, aquí dentro de este paso número 4 hay 3 pasos importantes que se llevan a cabo. Uno, dentro de la audiencia, tiene que oír a los delegados de las partes. Pero ¿cómo los va a oír? ¿De forma conjunta o de forma separada? Los tiene que oír separadamente o en comparecencia en conjuntas, haciendo uso de las facultades otorgadas por el artículo 388. Pero los tiene que escuchar de forma separada. Número 2. Interrogará personalmente a los patronos o a los trabajadores en conflicto sobre los puntos que juzgue necesario aclarar, que de oficio o a solicitud de los delegados. Número 3, ordenará la evaluación rápida de las diligencias que se estime convenientes. Aquí, ¿qué incluye? Incluye las pruebas, si lo considerare oportuno, recabará dictámenes técnicos, económicos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social sobre las diversas materias sometidas a la resolución sobre alguna o algunos de ellos. Posteriormente llegamos a la sentencia. Esta sentencia puede usted relacionarla con el artículo 401, 403 y 405. Este artículo 403 lo puede relacionar, ver artículo, póngale en la parte de arriba 401, pues ver 405. La sentencia resolverá por separada las peticiones de acuerdo de que las imponga, de las que importen reivindicaciones económicas o sociales que la ley imponga o determine y que estén entregadas a la voluntad de las partes en conflicto. En cuanto a estas últimas, puede que el tribunal de arbitraje resuelva con entera libertad y en conciencia, negando o accediendo el total o parcialmente a lo pedido y aún concediendo cosas distintas de las solicitadas. O sea que puede resolver fuera de lo solicitado. Corresponde preferentemente a la fijación de los puntos de hecho a los vocales del tribunal
y a la declaratoria del derecho, que sea su consecuencia a los jueces de trabajo, pero si aquellos no logran ponerse de acuerdo, decidirá la discordia el presidente del tribunal. Se dejará constancia especial y por separado el fallo de cuáles han sido las causas principales que han dado origen al conflicto y de las recomendaciones que el tribunal hace para subsanarlas y evitar controversias similares en el futuro y, en su caso, en las omisiones o defectos que se noten en la ley o en los reglamentos aplicables. Cuando hablamos si el laudo arbitral se puede llegar a una segunda instancia, sí se puede. Como toda resolución, ¿verdad? Tenemos nosotros una segunda instancia. Vamos a ver. Y eso lo encontramos en el artículo 404, ¿sí? Si se dan cuenta, lo que estamos leyendo es lo que se los coloqué en la presentación, pero es lo que está en, en la norma, ¿verdad? Bueno, ok. El artículo 404 dice, en caso de apelación presentada dentro del término de 3 días siguientes de notificado el fallo, o sea, de la sentencia, ¿verdad? A las partes se elevarán los autos, ¿a dónde? A las salas de apelaciones. Por eso es que ustedes tienen que estar al pendientes cuál es la sala jurisdiccional en el juzgado donde se encuentra, pues obviamente, el conflicto, ¿verdad? Muy bien. En este caso sería, en segunda instancia lo va a conocer. Vamos a ver, sentencia definitiva dentro de los 7 días. Quien dictará sentencia definitiva dentro de los 7 días posteriores del recibido de los mismos, salvo que ordene alguna prueba para mejor proveer, la cual debe evacuarse antes de los 10 días. Entonces ellos reciben, se puede apelar, hay 3 días para apelar, subraya por favor el caso, obviamente los 3 días, no se puede apelar, inmediatamente recibido en la segunda instancia, en la sala de apelaciones de trabajo y previsión social, revisan directamente, ¿verdad?, todas las actuaciones y ellos dictan una sentencia definitiva. O sea, aquí ya no es como, por ejemplo, un juicio ordinario, que vamos a una vista, que vamos a una audiencia de 48 horas. No, aquí solo revisa todas las actuaciones y en 7 días tiene obviamente que dictar su resolución. Salvo, dice, que ordene alguna prueba para mejor proveer. Entonces, aquí todavía nos da la opción, pero ellos lo tendrían que ordenar, la cual debe evacuar antes de los 10 días. Y el paso número 6, el número 6 es la obligación de la sentencia. La sentencia arbitral es obligatoria para las partes por el plazo que ella determine, el cual no será inferior a 1 año. Entonces, aquí estamos hablando que el paso número 6 es el artículo 405 y el paso número 7, por favor, le coloca apelación ante la sala. Esta es amable. ¿Sí? Bueno, entonces, después al incumplimiento, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si ellos dicen, bueno, no se cumple con lo ordenado? La parte que se niegue a cumplir con los términos de un fallo arbitral será sancionada con una multa de 500 a 2,000 quetzales en tratándose de los patronos y en 25 a 100 quetzales en caso de los infractores fueran los trabajadores. Queda salvo el derecho ante la parte que ha respetado el laudo para pedir al respectivo juez de trabajo y previsión social su ejecución en lo que fuere posible y el pago de los daños y perjuicios que prudencialmente se fije. Dicha parte también puede optar por declarar una huelga o un paro según corresponda, sin acudir nuevamente a la conciliación o arbitraje siempre que lo haga únicamente por el incumplimiento de las resoluciones de un fallo.
Entonces, pregunta de examen, pregunta de examen técnico profesional. ¿Se puede nuevamente, después de lo que es el arbitraje, regresar nuevamente a lo que es la huelga? Sí. ¿Cuál es la única razón? ¿Cuál es la única razón? Chicos, chicos. Por el incumplimiento de las resoluciones del, obviamente, del laudo, ¿verdad? Del laudo que estábamos nosotros, que es la resolución de esta sentencia, lo que es en el arbitraje. Hoy sí, Sí. traté de explicarlo lo más fácil posible, ¿verdad? Lo esencial, lo que a ustedes les pueden preguntar, ya sea en examen, de un examen de semestre, como un examen técnico profesional. No les puse historia porque la historia no le van a preguntar a usted en un examen, ¿verdad? Seamos honestos, o sea, yo le estoy enseñando como que fuera mañana un privado, no se lo van a preguntar, pero sí les sirve como un conocimiento, ¿verdad? De dónde es que viene, de cuál es el origen, pero le pongo lo esencial. Ahora bien, tenemos 15 minutos. ¿Qué es lo que va a venir en nuestro examen final? El examen final viene todo. ¿Puedo entrar mi código? Sí puede entrar su código. ¿Puede entrar mi libro? No puede entrar su libro. Es un reto. Miren, que les dijera yo, el 85% de la clase va bien, no tiene ningún problema. Y de hecho creo que ya está ganando. Entonces, hágalo usted como un reto, como mídase usted mismo, ¿verdad? Mídase usted mismo. He dado la clase y no he regalado la clase, pero sí le he dado lo más comprensible, lo más fácil, que usted analice, que usted relacione, que maneje su código, que usted lo entienda, que usted sepa cuál es el área individual, sustantiva, ¿verdad? ¿Cuál es el área colectiva, cuál es el área procesal, procesal individual, procesal colectiva, el área administrativa? Entonces, si se da cuenta, sí aprendimos, pero mírelo usted como un reto. A conciencia, por favor, ni se le ocurra a llevarme un chivo, porque le juro que le ando el examen. Y he sido muy buena, en escuela de vacaciones tuve una mala experiencia. eh, la verdad, no quiero que se den esta clase. Yo los quiero mucho, los aprecio mucho, tienen mi apoyo y no quiero que suceda eso, ¿sí? Entonces, tienen todo mi apoyo, por favor, y estoy a la orden, ¿verdad? Yo creo que vamos muy bien, no hay ningún problema. De hecho, el examen que está sobre 30, pues no está sobre 30, ¿verdad? Porque por eso hicimos las exposiciones en clase, para todavía dejar un colchoncito, ¿verdad? Pues como no vamos a sacar libro, vamos a trabajar un colchoncito, pero por eso están las exposiciones. Tiene la nota total la persona que firmó, ¿sí? Tiene la nota total la persona que firmó. Entonces, la que no, pues solamente tendrá unos puntitos nada más. Pero, pues ahí está el apoyo, chicos, y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Y ya, ¿Tiene disculpe, que manda? o sea que el examen en sí vale 20 puntos, como usted había dicho que iba a 10 por la... No, yo no les dije que valía 10. Ah, no, tampoco. No, no vale 10 de inicio. La exposición le tiene un costo de 5, ¿verdad? Que como son ustedes, quieren que los siga consintiendo más de lo que ya los consiento. Lida, Entonces, perdón, Lida, y lo que no firmamos no tenemos puntos entonces, ¿vale? tiene únicamente un punto, ¿ya? Porque Solo ese sale corriendo. Bueno, bueno, gracias, Lida. Ok, porque únicamente tiene puntos los que llegaron a exponer, porque ese día les juro, los chicos sufrieron en el pizarrón desarrollando el tema que les tocó, entonces se esforzaron, por eso era el trabajo en grupo, estaba fácil. Les dije que tenían que exponer, o sea, les hice todavía con antelación que se iba a exponer, o sea, no los agarré desprevenidos, sino que sí les dije que tenían que pasar a exponer. Entonces, si no están, ¿qué puedo hacer, verdad? No puedo hacer más, pero yo, como les digo, quisiera ayudarlos más, pero no puedo. Bueno,
Pero ahí estamos, les agradezco por su tiempo, por su cariño, por su respeto, por la confianza. Y hoy tienen una docente, después del día del examen tienen una amiga, porque claro que sí, somos amigos. Y ya al haber cerrado somos colegas. ¿Por qué no, verdad? Porque el sol sale para todos, chicos. Eso ustedes en la mente y nadie es más que nadie. Simple y sencillamente logran la meta, ¿sí? Entonces, con mucho cariño, mucho respeto, los quiero mucho, muchas bendiciones para todos, ¿sí? Dios me los Gracias, bendiga. licenciada. Bendiciones. Feliz noche, se cuidan. Hasta luego, chicos. Feliz noche. Feliz Vic, sí va a noche. mandar la Feliz noche, presentación, ¿verdad? Sí, con todo gusto se la comparto. Excelente. Gracias, Lick, muy amable. Le agradecemos todo. Muy fina. Igualmente, hasta luego. Feliz Nos día. vemos. Feliz Feliz noche, que noche, descanse. hasta luego, Inicio. Buenas Feliz noches, noche. licenciada. Hasta luego, feliz noche. Feliz noche, Lita. Feliz noche.